Fue específicamente la tarde del 29 de octubre del año 2016, cuando un torbellino de desolación, angustia y pánico incontrolable se abatió con saña sobre innumerables hogares y comunidades a lo largo y ancho de la República de Bolivia. El desenlace trágico que cegó la vida de Javier Canchichoque no fue, en absoluto, un simple infortunio, ni un desafortunado giro del destino, ni mucho menos un mero capricho azaroso de la casualidad. Representó, por el contrario, una cruda y perversa manifestación de barbarie pura, un acto desprovisto de cualquier atisbo de humanidad, perpetrado con una hazaña indescriptible, contra un joven que apenas había alcanzado sus 17 años de existencia. Su vida, llena de promesas y sueños por cumplir, fue arrebatada de la forma más brutal e inconcebible. Mientras que su cuerpo, aún respirando y luchando, era consumido lenta y dolorosamente por las llamas, transformándolo en una macabra pira humana. La insoportable agonía y el tormento que padeció aquel muchacho, sintiendo el ardor inclemente y despiadado devorar cada fibra de su ser, cada nervio y cada músculo, se incrustaron de manera permanente en la memoria colectiva de un país entero, dejando una huella imborrable y dolorosa. Esta imagen de terror, aunque no presenciada directamente por la mayoría, se transmitió con tal fuerza a través de los testimonios y los medios que se convirtió en un símbolo de la crueldad que puede alcanzar la maldad humana. La herida en el alma de la nación no cicatrizaría fácilmente, pues el eco de su sufrimiento resonaría por mucho tiempo, una advertencia sombría que se negaba a ser olvidada. El recuerdo de Javier se volvió un emblema, un símbolo de la lucha contra la impunidad y la indiferencia. Este horror de dimensiones verdaderamente épicas, una afrenta directa a la dignidad y la vida, tuvo su origen y desarrollo en la humilde localidad de Sibingani, un paraje rural que, en aquel entonces, estaba situado a apenas unos pocos kilómetros al sur de la bulliciosa ciudad de Cochabamba. Esta última, la capital departamental de Bolivia, es un centro neurálgico de actividad y vida, pero sus periferias a menudo ocultan realidades muy distintas y problemáticas. Sibingani, un nombre que hasta ese momento era apenas conocido fuera de sus inmediaciones, quedó para siempre grabado en la crónica negra del país, asociado a la imagen de la más despiadada crueldad y el abandono. Su paisaje, marcado por laderas y senderos polvorientos, se transformó en el escenario de una pesadilla que trascendió las fronteras locales, poniendo en evidencia las carencias y vulnerabilidades de zonas periféricas, donde la presencia del Estado y la protección ciudadana eran, con frecuencia, lamentablemente insuficientes, casi inexistentes. La tranquilidad aparente de sus campos y viviendas fue quebrada por la violenta irrupción de un mal que dejó a la comunidad sumida en un estado de shock y una profunda reflexión sobre las condiciones que permitieron tal atrocidad. El suceso no solo dejó una víctima, sino que expuso una verdad incómoda y necesaria sobre las brechas sociales, la ineficacia de las autoridades y la urgente necesidad de implementar políticas de seguridad que realmente protegieran a los más vulnerables. La comunidad de Sibingani se vio forzada a confrontar su propia realidad, una que había sido ignorada durante demasiado tiempo. A todas las personas, sin distinciones de género, edad o procedencia, que buscan adentrarse en los intrincados laberintos de la mente criminal y la incesante búsqueda de la verdad y la justicia, les extendemos una cordial y sincera invitación a acompañarnos en este camino. Su presencia, su voz y su interés son pilares fundamentales que robustecen nuestra labor diaria de arrojar luz sobre las sombras más impenetrables, permitiéndonos así continuar explorando y compartiendo estos testimonios cruciales que claman por ser escuchados y recordados. Cada nueva adhesión al canal no es solo un número, es un acto de compromiso con la memoria de aquellos que sufrieron y con la esperanza de que la conciencia colectiva pueda, algún día, transformar estas dolorosas realidades. Juntos podemos hacer resonar estas historias en cada rincón, asegurando que el eco de la injusticia sirva como catalizador para el cambio, y que el legado de vidas como la de Javier no sea en vano. Es un llamado a la acción para aquellos que creen en un futuro donde la verdad prevalezca. Su suma a este esfuerzo hace la diferencia. Los moradores de esta región, forzosamente habituados a coexistir con un temor latente, casi crónico,
que se había arraigado en sus vidas como una enfermedad silenciosa, respondieron con una presteza y una diligencia casi instintivas a los alaridos desesperados que rasgaban el silencio sepulcral de la noche, emanando con una claridad espantosa desde la ladera escarpada del cerro cercano. Ninguno de ellos, en aquel instante previo a la cruenta revelación, podía concebir ni remotamente la escena macabra y desoladora que estaba a punto de desplegarse, con toda su crudeza, ante sus ojos atónitos e incrédulos. Un velo de horror aún cubría la verdad, pero la certeza de una tragedia inminente ya se cernía sobre el ambiente, cargando el aire de una tensión insoportable. Este territorio, por sus precarias condiciones socioeconómicas y la marginación histórica, se había convertido, de facto, en un trágico reflejo de una verdadera tierra de nadie. Un dominio casi exclusivo de agrupaciones criminales y delincuenciales, donde la ausencia casi total de una fuerza policial efectiva dejaba a sus residentes a merced de la delincuencia más despiadada y organizada. Los ataques a los pobladores no eran, por desgracia, un suceso extraño o anómalo, sino una realidad lamentable, pero habitual y tristemente arraigada en el día a día de Sibingani, una constante amenaza que erosionaba la paz de sus habitantes. Javier Canchichoque, con su juventud truncada de forma tan brutal y prematura, se transformó de inmediato en la víctima más reciente de esta injusticia sistémica y profundamente arraigada, un doloroso testimonio de la fragilidad de la vida en un entorno hostil. Sin embargo, en medio del dolor indescriptible y el sufrimiento más absoluto que un ser humano puede soportar, en un momento donde la esperanza parecía haber abandonado su alma, el joven Javier, en un último y desgarrador aliento que surgió de lo más profundo de su ser, encontró las últimas y exiguas briznas de su energía vital para aferrarse con denuedo a la existencia. En ese acto supremo de voluntad, no solo luchó por su vida, sino que también, con una claridad asombrosa dada su condición crítica, reveló la identidad de sus despiadados agresores y los pormenores detallados de la crueldad inhumana con la que actuaron. Su asesinato, por tanto, no fue un hecho fortuito, producto del azar ciego o de un encuentro desafortunado. Sus días estaban inexorablemente contados, y así se lo habían hecho saber, sembrando en su alma la semilla de una premonición que, de manera escalofriante, se haría realidad en la forma más cruel imaginable. Fue el blanco de un acto motivado por un desamor transformado en rencor profundo, una vendetta que traspasó todos los límites conocidos de la depravación humana y que expuso sin tapujos la cruda realidad de inseguridad y violencia que azota diariamente a la nación boliviana. Una herida abierta que se niega a cicatrizar, revelando las profundas grietas de un sistema fallido. Javier representaba el hijo menor del matrimonio Canchichoque, una familia ejemplar y humilde conformada por Prodigio y Guadalupe, quienes, a pesar de sus limitados recursos económicos y las innumerables adversidades que la vida les presentaba, se esforzaban con una dedicación encomiable por criar a sus descendientes con una dignidad inquebrantable, inculcándoles principios éticos sólidos y valores morales que consideraban esenciales para la vida. Originarios de la provincia de Bolívar, la familia se vio impulsada por la imperiosa y apremiante necesidad de buscar nuevas oportunidades, de encontrar un lugar donde sus hijos pudieran prosperar, un camino que los llevó a mudarse a Sibingani en el año 2002. Esta decisión, motivada por la esperanza de un futuro mejor, marcó un antes y un después en la vida de los Canchichoque, alejándolos de sus raíces, pero acercándolos a una promesa, aunque incierta, de progreso. La migración, a menudo un acto de fe, se convirtió en una constante en sus vidas, reflejando la búsqueda universal de una existencia más plena. A pesar de las dificultades iniciales, la cohesión familiar y el apoyo mutuo fueron los pilares que los mantuvieron firmes, construyendo un hogar donde el amor y el respeto eran los fundamentos. Aunque las perspectivas en este nuevo asentamiento de Sibingani eran escasas y a menudo frustrantes, un reflejo elocuente de las profundas carencias estructurales que padecía la región en su conjunto, los padres de Javier siempre otorgaron una prioridad suprema a la transmisión de principios fundamentales, el respeto mutuo entre las personas,
la ética innegociable del esfuerzo y el trabajo arduo como motor de progreso, y la importancia irrenunciable de la educación como una herramienta indispensable de progreso, emancipación y superación personal. Por tales motivos, Javier gozaba de un reconocimiento generalizado y un aprecio genuino entre sus compañeros del Colegio Antonio Díez, quienes lo describían unánimemente como un joven jovial, lleno de energía inagotable y un optimismo contagioso. Diligente en sus estudios y con un comportamiento siempre intachable, un espejo fiel de la buena educación y los sólidos valores recibidos en su hogar. Su carácter afable y su compromiso con el aprendizaje lo hacían destacar, no por una superioridad, sino por la pureza de su espíritu. Además de sus compromisos académicos, Javier era un entusiasmado aficionado al deporte, cultivando una particular predilección por el fútbol, disciplina en la que destacaba por su habilidad innata y su pasión desbordante por el juego. Era habitual y reconfortante observarlo entregado a su pasión en las canchas polvorientas de su municipio, dedicando innumerables horas a perfeccionar su juego, a pulir sus técnicas y a compartir momentos de camaradería, risas y sueños con sus amigos más cercanos. La pelota era para él mucho más que un mero objeto. Era un símbolo tangible de libertad, de alegría desbordante y de una esperanza inquebrantable. Sin embargo, como suele ocurrir con muchos adolescentes al alcanzar la edad de 15 años, sus intereses experimentaron un giro inesperado y natural, una evolución inherente a la maduración. Su atención se dirigió hacia derroteros diferentes, más relacionados con los sentimientos incipientes y las nuevas experiencias emocionales que la juventud comenzaba a ofrecerle. Un despertar emocional que marcaría un antes y un después en su breve y prometedora existencia. La efervescencia de la adolescencia lo envolvió, abriendo nuevas puertas a un mundo de sensaciones y descubrimientos. Dejó de ser el niño que solo vivía para el balón y comenzó a explorar las complejidades de las relaciones personales, la amistad profunda y los primeros atisbos del amor. Este cambio, aunque natural, también lo expuso a nuevas vulnerabilidades y a las complejidades intrínsecas del corazón humano, un terreno inexplorado y a veces peligroso. Fue precisamente en ese periodo de efervescencia adolescente, un torbellino de descubrimientos, primeras emociones intensas y la búsqueda de identidad, cuando Javier quedó irremediablemente deslumbrado por la presencia magnética y el encanto singular de una muchacha 2 años más joven que él, cuyo nombre era Adelia Tola. El flechazo fue mutuo, instantáneo y fulminante. Una conexión innegable que los envolvió desde el primer momento. No pasó mucho tiempo, apenas unas semanas, antes de que los dos jóvenes, embriagados por la promesa de un amor naciente y la inocencia propia de su edad, se embarcaran en una relación sentimental colmada de promesas susurradas y de la pura ternura característica de la primera juventud. Aquellos primeros meses fueron un remolino de emociones vibrantes, de paseos interminables bajo el cielo estrellado, de conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada y de risas compartidas, tejiendo así la trama de su particular y, en apariencia, idílica historia romántica. Todo parecía indicar que estaban destinados a un futuro juntos, llenos de sueños y aspiraciones comunes, como cualquier pareja joven enamorada. El tiempo transcurría rápido, cada día una nueva página en su libro de amor. Y el mundo exterior parecía desvanecerse ante la intensidad de sus sentimientos, que se reforzaban con cada encuentro y cada palabra de afecto. La inexperiencia de la edad les hacía creer que nada podría romper aquel vínculo. Sin embargo, a pesar de la intensidad inicial y la pasión que los unió con tanta fuerza, este vínculo afectivo no logró prosperar a largo plazo, demostrando la fragilidad intrínseca de un amor aún inmaduro y la complejidad de las emociones humanas. Al parecer, en reiteradas ocasiones, el amor puro y la ternura sincera que inicialmente los unían con tanta vehemencia se vieron irremisiblemente opacados y finalmente consumidos por la implacable y destructiva sombra de celos incontrolables y una desconfianza patológica que, como una enfermedad silenciosa y corrosiva, fue carcomiendo lentamente los cimientos mismos de su noviazgo. Esta dinámica tóxica terminó por erosionar toda posibilidad de un futuro compartido.
lo que había comenzado como una idílica historia romántica, plena de ilusiones compartidas y promesas de felicidad, pronto se transformó en un ciclo agotador y profundamente destructivo de discusiones constantes, reproches amargos que dejaban heridas profundas y reconciliaciones efímeras que apenas duraban unos días. La felicidad inicial, efímera y frágil como la espuma de las olas, terminó por desvanecerse por completo después de aproximadamente un año de una convulsa y tormentosa relación, dejando solo un rastro de dolor y desilusión. Ambos jóvenes, extenuados por la dinámica destructiva que se había instalado irremediablemente entre ellos, tomaron la dolorosa pero necesaria decisión de poner fin a su unión, de emprender caminos separados, buscando la paz y la tranquilidad que ya no encontraban el uno en el otro. La ruptura dejó cicatrices profundas, pero también la tenue esperanza de un nuevo comienzo, de una oportunidad para sanar y reencontrarse. Tras el inevitable y doloroso desenlace de aquella relación sentimental tan tormentosa, Javier, con una notable madurez para su edad, optó por redirigir su energía y su enfoque vital hacia aquellas actividades que verdaderamente le proporcionaban gozo, satisfacción personal y un renovado sentido de propósito. Su objetivo era claro: sanar las heridas emocionales que la ruptura había dejado y reconstruir su porvenir con una perspectiva más optimista. Con tan solo unos pocos meses pendientes para culminar sus estudios y obtener su anhelado título de bachiller, decidió regresar con un renovado entusiasmo a su primer y gran amor verdadero: el fútbol. Volvió a las canchas con la misma pasión, la misma entrega y la misma alegría de siempre, encontrando en el deporte no solo una válvula de escape para sus frustraciones, sino también una fuente inagotable de alegría y camaradería. Pero su creatividad, su compromiso y su espíritu inquieto no se detuvieron allí, ya que también se dedicó con entusiasmo y esmero a preparar, junto a sus compañeros de escuela, una obra teatral. Un proyecto artístico que lo ilusionaba profundamente y en el que ponía toda su energía. De manera profundamente irónica y trágica, el personaje que Javier interpretaría en dicha obra tenía como cierre un desenlace funesto: el deceso, un destino sellado. Esta coincidencia, que en su momento pasó desapercibida, se convertiría en retrospectiva en una premonición escalofriante, una advertencia sombría de lo que estaba por venir, dejando un sabor amargo en la memoria. Esta inspiradora idea de continuar con sus proyectos personales, de reencauzar su vida con optimismo inquebrantable y determinación férrea, se vio interrumpida una vez más. Otra joven, cuyo encanto magnético y cuya presencia arrolladora le robaron el corazón, irrumpió en su existencia con la fuerza de un huracán, prometiéndole un nuevo comienzo. Una oportunidad para escribir una página diferente y más feliz en su historia sentimental. Una chance para borrar el pasado doloroso. Javier, con la inocencia, la esperanza y el ímpetu propios de su juventud, se abrió nuevamente al amor, sin saber que esta nueva relación encendería, de forma trágica e irreversible, la chispa de una envidia fatal y destructiva, que marcaría el inicio de su fin. La esperanza que había encontrado se convertiría, sin saberlo, en el detonante de su perdición. Transcurridos aproximadamente 6 meses desde la finalización de su complicada y tumultuosa relación con Delia, Javier conoció a Marlene, una joven que, sin saberlo, se convertiría en un eslabón crucial y fatídico de la cadena de eventos que conducirían inexorablemente a su trágico e incomprensible final. La joven pareja, llena de ilusiones, de expectativas y de la pureza propias de su edad, comenzó a escribir una nueva historia de amor y complicidad, forjando un vínculo que parecía destinado a la felicidad y a la estabilidad. No obstante, lo que Javier ignoraba en aquel momento crucial, y que pronto se revelaría con consecuencias fatales e irreversibles, era que su flamante novia, Marlene, era nada menos que la prima hermana de Delia, su expareja. Una conexión de parentesco que, en este contexto de emociones a flor de piel y resentimientos latentes, resultaría explosiva e incendiaria, desencadenando una serie de eventos catastróficos. Como era de esperarse, esta revelación encendió de nuevo la llama del resentimiento, de la ira más profunda y del despecho en el corazón de Delia.
quien no tardó en manifestar su profundo descontento y su virulento enojo de la manera más cruda y directa posible, a través de comentarios y gestos cargados de una hostilidad palpable y una clara intención de herir. Los celos se convirtieron en un veneno que corroía su alma, transformando el desamor en un deseo incontrolable de venganza. Días antes del brutal y devastador ataque que cambiaría el destino de Javier para siempre, el joven, quizás sintiendo un oscuro presentimiento que invadía su espíritu, o simplemente expresando un sentimiento de despedida anticipada hacia un amor pasado o un futuro incierto, publicó una fotografía en sus redes sociales. La imagen, cargada de emotividad, estaba acompañada de un texto que, a posteriori, resonaría con una premonición sombría, casi profética, con la cual las palabras cobrarían un significado trágico. Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Esta frase, que en su momento fue solo una expresión de cariño, se convirtió en un eco lúgubre de lo inevitable, un epitafio anticipado. La imagen y la emotiva dedicatoria estaban explícitamente dirigidas a Marlene, la nueva ilusión sentimental de Javier, un gesto de amor y apego que, sin embargo, Delia interpretó como una provocación personal, una afrenta directa a su orgullo y a su pasado. Con una mezcla explosiva de celos descontrolados y una malicia apenas velada, Delia aprovechó la oportunidad para expresar su desagrado de forma pública, sin ambages ni reservas. Le dejó un comentario sarcástico de felicitaciones, un mensaje envenenado que pretendía mermar la felicidad de la pareja, seguido de una risa cuya incomprensibilidad no hacía sino subrayar la profunda malevolencia y el resentimiento que encerraba su alma atormentada. La evidencia de su irritación y enojo era innegable, palpable para cualquiera que leyera sus palabras, anticipando una tormenta de proporciones catastróficas que ya se gestaba en la oscuridad de su corazón. Sin embargo, el horror más terrible e inimaginable, el acto más deshumanizado y cruel, estaba aún por desencadenarse, esperando pacientemente su momento para golpear con la máxima virulencia y arrasar con todo a su paso. Como si se tratara de un presagio ineludible, como si Javier tuviera la clarividencia de lo que le ocurriría en apenas 5 jornadas. Aquella frase melancólica y premonitoria que publicó en sus plataformas digitales y el papel que con tanta dedicación preparaba para la obra de teatro en la que su personaje moría, se erigieron como mórbidos presagios de su fatal e inminente desenlace. Un trágico telón que, en un giro cruel y despiadado del destino, caería de forma abrupta sobre su joven e inocente vida, dejándola trunca de la forma más dolorosa y desgarradora imaginable. La ironía del destino se manifestó de la manera más cruel, entrelazando la ficción con la espantosa realidad. Cada palabra escrita, cada ensayo, cada momento compartido en el escenario se convirtió en un escalofriante prólogo a su propia tragedia. El aire se cargaba de un presagio funesto, invisible para el joven, pero ineludible en la narrativa retrospectiva de su vida. El fatalismo se cernía sobre él, tejiendo una red de circunstancias que lo llevarían a un final anticipado y brutal, un oscuro presagio que nadie pudo interpretar a tiempo. La noche del 29 de octubre de 2016, en las proximidades de las 9 horas, un vecino del Alto Sibingani, un hombre de rutina y costumbres arraigadas, cuya vida transcurría en la calma de la cotidianidad, salió de su humilde morada. Lo hacía como cualquier otra jornada, buscando un momento de paz, reflexión y el sosiego que la noche, con su manto de estrellas, solía ofrecer, mientras masticaba su hoja de coca. Pero apenas hubo puesto un pie fuera de su umbral, la habitual tranquilidad del paraje se desvaneció bruscamente, siendo reemplazada por un terror inminente y una inquietud palpable que heló su sangre. La serenidad que envolvía la noche se vio interrumpida de forma abrupta y violenta por una serie de gritos que sonaban a alaridos desgarradores, voces que transmitían un dolor sobrehumano y que anunciaban con una claridad funesta una tragedia de proporciones inimaginables. Al mismo tiempo, y de manera sobrecogedora, la oscuridad profunda de la noche se rasgó por el resplandor de una enorme bola de fuego que ascendía con una brutalidad pasmosa y se abría paso con voracidad en las alturas del cerro cercano.
proyectando sombras dantescas sobre el paisaje circundante, creando una atmósfera apocalíptica. El viento traía consigo un olor a humo y a algo más, un aroma acre que anunciaba destrucción. Espantado por la situación inusual, por la violencia de los sonidos y la visión infernal, y por el espectro de peligro inminente que ésta evocaba con una fuerza abrumadora, el hombre no dudó un instante y corrió en busca de auxilio, presa de un pánico irracional que lo dominaba. Golpeó con frenesí descontrolado las puertas de sus vecinos, alertándolos con urgencia de que algo sumamente grave y aterrador estaba aconteciendo en la loma y que era imperativo averiguar de qué se trataba antes de que fuera demasiado tarde. La comunidad, ya curtida en la angustia, la desesperación y el miedo constante que formaban parte de su día a día, se movilizó con presteza, dejando a un lado sus propios temores individuales para enfrentar la amenaza colectiva que se cernía sobre ellos. Juntos, con una determinación teñida de incertidumbre, corrieron en la dirección de donde provenían los gritos, que actuaban como una guía macabra y perturbadora en la penumbra de la noche. El camino, normalmente solitario y silencioso, se llenó ahora de pasos apresurados y de un murmullo de preocupación, mientras la gente se aferraba a la escasa esperanza de que lo peor aún no hubiera ocurrido. La noche se había transformado en un escenario de horror, y ellos sus involuntarios protagonistas. Cuando por fin lograron alcanzar el lugar del suceso, la escena que se presentó ante sus ojos desafió toda creencia, toda lógica y toda capacidad de asimilación humana. Simplemente no pudieron dar crédito a lo que estaban presenciando. Un cuadro digno de los más oscuros infiernos concebidos por la imaginación humana. Una persona, una figura humana inconfundible, estaba siendo literalmente devorada por la ferocidad implacable de unas llamas incontrolables que envolvían por completo su cuerpo, transformándolo en una visión dantesca y aterradora de sufrimiento extremo. Se trataba de un joven que, con las escasas fuerzas que el dolor inimaginable le permitía aún articular, exclamaba: «¡Auxilio!» en un tono desesperado y agonizante. Su voz convertida en un eco de pura desesperación que calaba hasta los huesos de quienes lo escuchaban, helándoles la sangre. Aquellos momentos de horror se prolongaron, cada segundo pareciendo una eternidad, mientras el fuego continuaba su destructiva labor, sin piedad ni tregua. El olor a carne quemada impregnaba el aire con una intensidad nauseabunda, mezclándose con el humo acre y los gritos ahogados del muchacho, creando una atmósfera irrespirable y opresiva. Un infierno en la tierra. Los vecinos, paralizados al principio por la incredulidad y el espanto que los invadía, comenzaron a reaccionar, sus mentes intentando procesar la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos. El pánico inicial dio paso a un impulso de acción, de intentar detener lo imparable, de aliviar aunque fuese por un instante el tormento del joven. Pero la brutalidad del ataque y la voracidad de las llamas eran tales que cualquier intento parecía fútil, una gota de agua en un océano de fuego ardiente. Ante la horripilante y desoladora vista, varios de los vecinos, movidos por un instinto primario de humanidad y la urgencia innegable de un momento que clamaba por acción, se lanzaron al rescate con una valentía admirable, a pesar del riesgo inherente y el peligro que implicaba acercarse a las llamas. Corrieron de nuevo hacia sus domicilios, esta vez con una prisa frenética, para buscar ayuda adicional y, sobre todo, para aprovisionarse de agua en cualquier recipiente que tuvieran a su alcance, desde baldes corroídos y viejas ollas hasta tinas improvisadas, en un intento desesperado por sofocar las llamas que devoraban al joven sin piedad. La solidaridad brotó de forma espontánea y conmovedora en medio del caos y el espanto. Un testimonio de la bondad humana en los momentos más oscuros. Uno de ellos, el mismo hombre que había alertado inicialmente sobre el suceso, permaneció al lado del joven, ofreciéndole su compañía, su presencia reconfortante, y un fugaz consuelo en medio del infierno que lo consumía. Una muestra de compasión en la más cruda y desgarradora de las circunstancias. Sin embargo, este vecino, consciente de la alarmante impunidad con la que frecuentemente quedaban los actos de inseguridad en esa zona marginada y tristemente olvidada por las autoridades, tomó la crucial y valiente decisión de registrar la situación con su teléfono celular.
previendo la necesidad imperiosa de pruebas gráficas y sonoras que pudieran servir en el futuro para esclarecer los hechos y buscar justicia. En un audio que se convertiría en un testimonio desgarrador y escalofriante, quedó grabado para la posteridad que el joven, retorciéndose de dolor y al borde de la convulsión, era Javier Canchichoque, cuya identidad fue confirmada en medio de su propio y agonizante sufrimiento, entre sollozos y peticiones de clemencia. Entre quejidos agónicos, jadeos de dolor incesante que apenas le permitían respirar y peticiones desesperadas de agua que apenas podía articular con su voz quebrada, el muchacho, con una claridad asombrosa y una lucidez impactante dada su condición crítica y las quemaduras que lo cubrían, le advirtió a su rescatista que quienes le habían infligido aquella terrible maldad, aquella tortura inhumana que lo consumía, eran un individuo de nombre René y sus amigos pandilleros. De esta manera reveló los nombres de sus verdugos, convirtiéndose en el único testigo de su propio martirio. Al cabo de unos minutos, que parecieron horas interminables en la eternidad del sufrimiento, cuando su cuerpo ya no encontraba fuerzas para resistir tanto dolor, y su espíritu se aferraba a la vida por un hilo cada vez más delgado y tenue, Javier le suplicó al vecino que terminara con su vida. Ya no podía seguir padeciendo de aquella manera tan brutal e inhumana, implorando la piedad de la muerte para poner fin a su martirio incesante, buscando el descanso en el abismo. A pesar de su desgarradora petición, a pesar de la magnitud de sus heridas y del fuego que lo había consumido con tal saña, Javier sobrevivió a la primera embestida del fuego, desafiando las expectativas de quienes lo vieron en aquel estado deplorable. Una ambulancia, que llegó con horas de retraso, un lapso crucial que pudo haber marcado una diferencia decisiva entre la vida y la muerte, lo trasladó de urgencia al hospital más cercano, donde fue inmediatamente internado. Su estado era más que grave, un cuadro clínico desolador que dejaba pocas esperanzas de recuperación a los médicos y a sus familiares, quienes lo esperaban con el corazón encogido y la fe tambaleante. El joven aferrado a la vida, con un último hálito de esperanza, se había negado a claudicar, transformándose en un testamento viviente de la resistencia humana. Los servicios médicos de urgencia, aunque llegaron con un retraso lamentable que pudo haber comprometido aún más su ya crítica y precaria situación, lucharon con denuedo, profesionalismo y una tenacidad admirable por estabilizarlo, empleando todos los recursos a su alcance para salvar la joven vida de Javier. Sin embargo, la extensión de sus heridas era devastadora. Un panorama que revelaba la magnitud de la barbarie y la crueldad con que había sido atacado. El 90% de su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado. Un nivel de afectación que implicaba daños irreparables en la piel y en los tejidos más profundos, comprometiendo gravemente su supervivencia. Además, sus órganos vitales estaban irremediablemente comprometidos por el trauma severo y el shock sistémico, condiciones que mermaban sus posibilidades de recuperación de forma dramática, llevando su organismo al límite. Pese a esta condición crítica, a este pronóstico aciago y desalentador, y en una muestra asombrosa de su voluntad inquebrantable de vivir, de aferrarse a cada resquicio de existencia, Javier logró sobrellevar la noche, luchando contra la muerte en cada respiración, en cada latido de su corazón. El domingo, 30 de octubre, sus familiares, que esperaban con angustia contenida, con el corazón en un puño y una fe incansable a su lado, anhelando desesperadamente su recuperación, grabaron otro video. Este nuevo documento se tornaría fundamental en la investigación posterior, un testimonio más de la crueldad padecida y de la fortaleza indomable del joven. Una vez más, con apenas un hilo de voz, pero con una lucidez impactante que conmovía a quienes lo escuchaban, Javier declaró con firmeza que René y sus amigos, miembros de la pandilla, lo habían golpeado salvajemente, lo habían obligado a ingerir gasolina y posteriormente le habían prendido fuego de forma deliberada y sádica. Su testimonio, un eco de su agonía, se erigió como una prueba irrefutable. Pero en esta ocasión, y con una determinación asombrosa que parecía surgir de un lugar más allá del dolor, Javier aportó un nuevo y crucial detalle que cambiaría drásticamente el rumbo de la investigación. Aseguró que los delincuentes no actuaban por iniciativa propia, sino que habían sido enviados por alguien,
que había una mente orquestadora, una figura detrás de la barbarie que movía los hilos. Si él perecía, la culpable principal sería Delia, su exnovia, ya que ella le había tendido una trampa mortal, un engaño perverso que lo había llevado directamente a las fauces de sus asesinos, a su fatal encuentro. Su hermano, quien grababa su desgarrador testimonio con la voz entrecortada por el llanto y la impotencia que lo invadían, le prometió con fervor y desesperada esperanza que se recuperaría, que saldría de esa pesadilla, aferrándose ante una promesa que se desvanecía en el aire. Pero el destino ya estaba trágicamente sellado para Javier Canchichoque, cuya joven vida se apagó horas más tarde, sucumbiendo a una falla multiorgánica masiva e irreversible que su cuerpo, a pesar de su increíble resistencia, no pudo soportar. La tristeza y la impotencia envolvieron a su familia, sumiéndolos en un luto inconsolable. Tras este desenlace trágico e inaceptable, para sus familiares dio inicio una lucha incansable y exhaustiva para obtener la justicia que, con tanta vehemencia, creían que merecía el alma de Javier. Paralelamente, para las autoridades policiales y judiciales, comenzó una investigación engorrosa y compleja, que pasó de ser inicialmente una tentativa de homicidio a una clara y lamentable calificación de asesinato consumado, con todas las implicaciones legales que ello conllevaba. La familia, en su dolor, se negaba a claudicar, sabiendo que la memoria de Javier exigía una respuesta clara de la justicia, un acto de reparación. Antes de exhalar su último aliento, en un acto de valentía y lucidez sorprendente en sus momentos finales, Javier se había ocupado de guiar el curso que debían seguir las pesquisas, aportando una ayuda invaluable desde el umbral de la muerte misma. Su testimonio fue un faro en la oscuridad. Había proporcionado dos nombres clave, dos piezas fundamentales para armar el puzzle de su trágica historia y desvelar la intrincada red de complicidades que se tejía a su alrededor. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba y se profundizaba en los detalles, se hizo dolorosamente evidente que los implicados en aquel cruel acto eran muchos más de los inicialmente señalados, revelando una conspiración más amplia y compleja de lo que se había imaginado. La complicación inherente al proceso judicial residía principalmente en la edad de varios de los acusados, ya que 3 de ellos eran menores de edad, lo que añadía una capa de complejidad legal y social al caso, pues la ley de menores imponía procedimientos específicos y condenas diferentes, adaptadas a su condición. Tan solo uno de los señalados tenía apenas 18 años, la edad legal para afrontar plenamente las consecuencias penales que le correspondían, bajo el Código de Adultos, sin atenuantes por minoría. Para salvaguardar la integridad de los involucrados y respetando las normativas de protección a menores, muchos datos sensibles y detalles escabrosos de la investigación no fueron divulgados públicamente, manteniendo cierto hermetismo en torno a los aspectos más delicados del caso. A pesar de la discreción, la verdad comenzaba a emerger poco a poco, revelando la oscuridad de los hechos. No obstante la magnitud del caso, su brutalidad inaudita y la consiguiente conmoción social que generó en todo el país, propiciaron una cobertura masiva y constante por parte de los medios de comunicación, que mantuvieron el foco sobre la tragedia de Javier, convirtiéndola en un tema de debate nacional. La presión social, ejercida por una población harta de vivir con el miedo como compañero constante y exigiendo respuestas contundentes a las autoridades, fue tan intensa que logró que algunas de las declaraciones más relevantes trascendieran al dominio público, poniendo en jaque el hermetismo judicial y obligando a una mayor transparencia en el proceso. Así ocurrió, por ejemplo, con el testimonio inicial de Delia, la exnovia de Javier. Durante el domingo, 30 de octubre, mientras Javier aún luchaba agónicamente por su vida en el hospital, ella declaró ante los investigadores que, el día anterior, 29 de octubre, se había encontrado en 2 ocasiones distintas con su expareja. Según la versión de la muchacha, Javier la había citado a las 9 de la mañana en la cancha del Alto para pedirle que eliminara unos audios que él le había enviado, posiblemente relacionados con su relación o con Marlene, la nueva novia.
a lo que ella, supuestamente, accedió sin objeciones, borrando los archivos sin indagar en el contenido, o al menos eso afirmó con una calma que a muchos les resultó sospechosa. Su relato pretendía construir una imagen de inocencia y cooperación. Pero las piezas no terminaban de encajar para los investigadores, que ya empezaban a detectar inconsistencias. La verdad, como siempre, pugnaba por salir a la luz, a pesar de los intentos por ocultarla bajo un velo de falsedades cuidadosamente tejidas, y el escrutinio público no cesaba. Delia continuó su relato, afirmando con una aparente calma que, tras cumplir con la petición de Javier de eliminar los audios, regresó a su hogar, donde pasó todo el día realizando quehaceres domésticos en compañía de su familia, construyendo así una sólida y aparentemente inquebrantable coartada, con la que intentaba desvincularse por completo del crimen. Su versión buscaba establecer una narrativa de normalidad y ausencia de cualquier participación en los hechos. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando declaró que más tarde, ese mismo día, Javier le insistió en volver a encontrarse, esta vez en la cancha de Villa Israel a las 9 de la noche. Un horario y un lugar que, por sus características, se prestaban a la vulnerabilidad y al peligro. Consciente de lo peligroso que resultaba salir tan tarde en un lugar notoriamente inseguro, una zona conocida por su alta incidencia delictiva y la presencia de pandillas, Delia pidió a la hermana y a la prima de Javier que la acompañaran. Solo la prima accedió a la solicitud, pero con la condición de esperarla a unos 20 metros de distancia, manteniendo una prudente y estratégica distancia de la interacción y del posible peligro. Cuando Delia se encontró con Javier, este le propuso subir al cerro. Una invitación que ella, según su testimonio, declinó rotundamente, intuyendo quizás el riesgo inherente o ya conociendo el oscuro plan que se gestaba. Él, entonces, subió solo hacia la cima del cerro. Delia y su prima decidieron regresar a casa. En su camino de vuelta, se cruzaron con 3 jóvenes desconocidos, vestidos con ropas oscuras, que subían hacia el cerro con una actitud sospechosa y un aura de amenaza. Ellas, supuestamente ajenas a lo que realmente ocurría, continuaron su marcha sin mayores incidentes y se refugiaron de inmediato en la seguridad de su hogar, presuntamente ignorando la tragedia que se gestaba en la penumbra. Delia confesó que se enteró de lo sucedido a Javier a las 2 de la madrugada, cuando la noticia ya era un rumor que circulaba con consternación por todo el barrio, teñido de espanto e incredulidad. No obstante, cuando el día 31 de octubre los investigadores interrogaron a René, uno de los individuos a quien Javier había señalado con su dedo acusador en sus últimas palabras, descubrieron que las versiones de los hechos entraban en una contradicción flagrante e irrefutable, desmoronando la coartada de Delia y revelando las grietas en su testimonio. El muchacho, quien en ese momento tenía 16 años de edad, aseguró que su amigo Gueri, quien resultó ser el novio actual de Delia, le había comentado ese día, 29 de octubre, que necesitaba de su ayuda para propinar una paliza a un chico que la estaba molestando. René no sabía de quién se trataba y tampoco había preguntado. Inmerso en la dinámica de lealtades y silencios de las pandillas, pero tenía que estar allí porque la novia de Gueri, es decir, Delia, lo había solicitado explícitamente. Esta revelación no solo contradecía la versión de Delia, que la mostraba como una víctima, sino que apuntaba directamente a su participación activa en la orquestación del ataque, transformándola en la mente maestra. La imagen de una joven asustada e inocente se desvanecía por completo, dando paso a la figura de una mujer fría y calculadora, capaz de manipular a otros para sus propios fines vengativos y destructivos. El interrogatorio a René abrió una puerta a una verdad mucho más oscura y perturbadora de lo que se había imaginado, exponiendo la trama de un crimen premeditado con escalofriante detalle y una crueldad que helaba la sangre. La investigación comenzaba a tomar un giro decisivo, desentrañando la intrincada red de mentiras que Delia había tejido con tanta astucia y aparente convicción. El cerco judicial se cerraba inexorablemente sobre los responsables, pero la crueldad de sus actos seguía desafiando la lógica y la moralidad humanas, dejando una profunda cicatriz en la sociedad. La declaración de René desveló un plan más siniestro y premeditado de lo que se había pensado inicialmente.
un entramado complejo de odio y venganza con Delia Tola como principal instigadora, la mente maestra detrás de la cruel operación. Delia y los pandilleros Güeri, René y Gustavo, conocido por el alias de El Choco, habían decidido de antemano acabar con la vida de Javier Canchichoque, un acto de barbarie planificado con una frialdad y una precisión aterradoras. A las 7 de la tarde de aquel fatídico día, se encontraron en el Puente Olmedo, un punto de reunión discreto y estratégico, para coordinar los últimos detalles de su atroz plan, puliendo cada aspecto de la ejecución con una meticulosidad perturbadora. Sin embargo, Delia, con un cálculo perverso y una manipulación calculada, los hizo trasladarse al cerro, un lugar más apartado, desolado y propicio para ejecutar su propósito cruel, un sitio que garantizaba la oscuridad de la noche y la ausencia total de testigos que pudieran intervenir o denunciar. Una vez allí, en la quietud amenazante de la noche, Delia llamó insistentemente a Javier para convencerlo de que fuera a verla hasta las 9 de la noche, utilizando su antigua conexión sentimental para manipularlo y atraerlo hacia su destino fatal. Primero le dijo que lo esperaba en la cancha, pero luego, manipuladora y con un giro macabro, le pidió que subiera con ella al cerro, atrayéndolo hacia su perdición con falsas promesas. Javier, ajeno por completo a la trampa mortal que le tendían, ciego ante la inminencia del peligro que se cernía sobre él, se presentó confiado en el lugar donde lo había citado su exnovia, pensando que sería un encuentro más, una conversación casual, sin imaginar que cada paso lo acercaba a su trágico final. La inocencia del joven contrastaba con la perversa estrategia de sus verdugos. Antes de ir a encontrarse con sus cómplices, quienes esperaban ansiosamente la señal convenida en la oscuridad, Delia y Javier conversaron durante aproximadamente media hora. Una conversación final que sellaría el destino del joven, un preludio a la tragedia. Mientras tanto, los pandilleros, escondidos estratégicamente detrás de unas rocas, en una posición de acecho, espiaban la escena con una tensión palpable, conteniendo la respiración y esperando el momento preciso para actuar con la violencia planeada. La tensión en el ambiente debía ser insoportable, aunque Javier, en su inocencia y confianza, no lo percibiera. Cuando Delia y Javier ya no tuvieron más que hablar, cuando las últimas palabras se hubieron pronunciado y la excusa de la conversación se agotó, ella se levantó con premeditación, hizo una seña casi imperceptible a sus aliados, un gesto que significaba el inicio de la barbarie, y se marchó rápidamente, abandonando a Javier a su suerte, a merced de los depredadores que ella misma había instigado. Fue entonces cuando los atacantes, que estaban al acecho, emboscados en la oscuridad de la noche, se abalanzaron sobre él con una violencia súbita e implacable, sin darle tiempo a reaccionar o a defenderse. En ese instante de terror y confusión, en medio de los golpes y la desesperación, el joven Javier reconoció a René, el antiguo compañero de colegio. Habían compartido aulas y quizá risas, una conexión que, en lugar de frenar la agresión, la hizo aún más atroz, una traición que profundizaba el horror y la decepción. Javier le imploró que no le hiciera nada, que detuviera la embestida, que recordara su amistad, pero Güeri y Gustavo, el Choco, ya estaban cumpliendo las órdenes impías de Delia, ciegos de furia y lealtad a su líder, impávidos ante la súplica. Lo golpearon incansablemente, con una furia desmedida y una saña inhumana, hasta que Gustavo descubrió un detalle escalofriante que cambiaría el método de su cruel asesinato. Javier cargaba una botella con gasolina en su mochila, un objeto inocente que, sin saberlo, había llevado su propio verdugo. La presencia fortuita de la gasolina en la mochila de Javier transformó el plan original de los agresores, dándole un giro aún más perverso y deshumanizado, llevando la crueldad a un nuevo y escalofriante nivel de sadismo. Aunque ya tenían determinado acabar con la vida de Javier, la idea inicial de ahorcarlo se mutó en un método aún más cruento, sádico y tortuoso, impulsado por la maldad que se había apoderado de sus almas. Gustavo, con una crueldad que helaba la sangre y una mirada vacía de cualquier atisbo de empatía, lo obligó a beber el líquido inflamable, una tortura inimaginable para la víctima, un acto de barbarie extrema.
Después, con una frialdad perturbadora y una calma escalofriante, lo roció por todo el cuerpo, asegurándose de que la sustancia cubriera cada rincón de su anatomía, garantizando la combustión total. Finalmente, y sin titubear, le prendió fuego, desatando un infierno viviente sobre el joven, condenándolo a una agonía indescriptible y a una muerte lenta y dolorosa. Javier, en medio de su indescriptible tormento, le rogó a René una vez más que detuviera el ataque, que pusiera fin a su sufrimiento, que recordara su humanidad y la amistad que una vez los unió. Pero su súplica fue en vano, ignorada por la indiferencia, el miedo y la brutalidad de sus captores. El pandillero René, quien tenía 16 años de edad en el momento de los hechos, añadió en su declaración que él no había participado directamente en la agresión física contra Javier, intentando exculparse de parte de la culpa y mitigar su responsabilidad. Sin embargo, su inacción fue una forma de complicidad ineludible. Tampoco pudo ayudar a su antiguo compañero de colegio, alegando que Gustavo lo tenía bajo amenaza, forzándolo a una inactividad que pesaría por siempre en su conciencia, una sombra de remordimiento que lo perseguiría sin tregua. Fue así como los tres delincuentes, consumada su brutalidad y dejando un rastro de terror y destrucción, corrieron despavoridos, huyendo del lugar donde el cuerpo de Javier era consumido y entumecido por el fuego, dejando atrás una escena de horror abyecto que pocos podrían borrar de su mente. Una imagen grabada a fuego en la retina de la memoria colectiva. Un recuerdo que perturbaría el sueño de todos los que conocieron los detalles. Este testimonio detallado de René, cargado de una cruda y dolorosa verdad, logró desmentir por completo la falsa declaración inicial de Delia, destrozando su elaborada coartada y revelando su innegable complicidad en el crimen. Pero su testimonio no fue el único elemento probatorio que la comprometió de manera irrefutable y la incriminó de forma definitiva. El primo de Javier añadió un dato crucial que ataba cabos sueltos y completaba el oscuro rompecabezas. Días antes del ataque, se había cruzado con Delia en la calle, y en las pocas palabras que intercambiaron, la muchacha le dijo, con una fría resolución y un tono amenazante que helaba la sangre, que estaba harta de Javier y lo iba a mandar a asesinar. Una amenaza que ahora resonaba con un eco aterradoramente real y se materializaba en el más cruel de los asesinatos. Esta revelación no dejaba lugar a dudas sobre la intencionalidad y el premeditado deseo de Delia de acabar con la vida de su exnovio, transformando su despecho y sus celos en un plan homicida metódicamente orquestado. La acumulación de pruebas contra ella y los demás implicados se hizo abrumadora, delineando con claridad el papel de cada uno en la tragedia y su grado de participación. La verdad, aunque dolorosa e inmensamente difícil de aceptar, comenzaba a imponerse, gracias al coraje inquebrantable de Javier en sus últimos momentos y a la persistencia de quienes buscaron incansablemente justicia en su nombre. Su capacidad para identificar a sus agresores en sus últimos momentos de vida, a pesar del sufrimiento insoportable, fue el faro que guió con certeza la investigación, evitando que este caso, como tantos otros en la región, quedara sepultado en el olvido y la impunidad. Una victoria póstuma para la memoria de Javier y para el clamor de su familia. El velo de mentira se rasgó, exponiendo la brutalidad detrás del crimen. De no haber sido por la ayuda inmediata que recibió Javier en sus momentos más críticos, por la solidaridad de los vecinos que acudieron a su llamada de auxilio sin dudar, y la valentía inusitada que demostró al articular su testimonio, a pesar de la agobiante agonía y el tormento físico indescriptible que lo consumían, este caso, como cientos de otros similares que se pierden en el laberinto judicial de un sistema ineficaz, habría quedado en la más absoluta impunidad. Habría sido una víctima más en las manos sucias y sangrientas de las pandillas que se han adueñado impunemente de vastas zonas del país, sembrando el terror y la desesperanza entre la población. Delia Tola, Güeri, René y Gustavo, conocido como El Choco, fueron detenidos por las autoridades policiales, iniciando así el tortuoso camino hacia la justicia, un proceso largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, al momento del juicio,
que se llevó a cabo en el juzgado de sentencia número 3, 1 año y medio después del asesinato, la complejidad del caso y el alcance de la conspiración se hicieron aún más evidentes. Los implicados en la causa sumaban ya 7, un número que reflejaba la intrincada red de complicidades. 6 de ellos eran menores de edad, lo que introdujo un debate legal y ético sobre la aplicación de las penas, considerando su condición de infractores juveniles y las leyes específicas que los amparaban. Guerry, René y Delia, considerados autores intelectuales y materiales parciales por su participación en la planificación y ejecución del brutal ataque, fueron sentenciados a cumplir 6 años de privación de la libertad en un centro para infractores, una condena que muchos consideraron laxa y desproporcionada con la gravedad de los hechos, generando indignación. Los otros 3 menores de edad, quienes estaban acusados en carácter de encubrimiento y complicidad, por su conocimiento y omisión ante los hechos aberrantes, recibieron condenas que oscilaban entre 2 y 3 años de internamiento en centros de reclusión juvenil, reflejando una diferenciación en la responsabilidad. Una de ellas fue la prima de Javier, quien, en un intento desesperado por exculpar a Delia y quizás por miedo a represalias, había mentido descaradamente en su testimonio inicial, agravando así su propia situación legal y moral. Por otro lado, Gustavo, el Choco, con 19 años de edad y señalado como el principal autor material de la agresión más brutal contra Javier, el responsable directo de obligarlo a beber gasolina, rociarlo por completo y prenderle fuego de manera sádica, fue condenado a 7 años de prisión. Esta pena la cumpliría en la cárcel El Abra, un destino que parecía dispar y desproporcionado con la magnitud de su crueldad inaudita y la hazaña con la que actuó, generando un sentimiento de injusticia aún mayor entre los familiares de la víctima y la sociedad en general. La comunidad, expectante por un fallo ejemplar que sentara un precedente, recibió estas sentencias con una mezcla de frustración y profundo desengaño. La brecha ostensible entre la gravedad del crimen y la ligereza de las condenas evidenciaba una vez más las deficiencias flagrantes de un sistema judicial que, a menudo, parecía fallar a las víctimas y a sus familias, perpetuando un ciclo de impunidad que socavaba la fe en las instituciones y la creencia en la justicia equitativa. El fallo judicial generó una indignación profunda y generalizada, no solo entre los familiares de Javier y sus defensores legales, quienes lucharon incansablemente por una condena justa y ejemplar, sino también en el seno de la sociedad boliviana que había seguido de cerca el caso, conmovida y horrorizada por la atrocidad inimaginable que el joven tuvo que padecer. Las palabras del tío de Javier resonaron con amargura, resignación y un profundo dolor que emanaba del alma. Para los pobres no hay justicia. Los que no tenemos plata siempre terminamos humillados. ¿Qué podemos hacer? Parece que hay corrupción. Han debido meter plata por debajo de la mesa. No estamos de acuerdo con el fallo, expresó con una pena palpable y una voz que reflejaba la impotencia de los desfavorecidos, un clamor por la equidad. La abogada de la familia, consciente de la deficiencia flagrante del veredicto y de la necesidad imperiosa de no claudicar ante la injusticia, comunicó que el único camino viable para encontrar una mínima reparación y un verdadero sentido de la justicia era apelar la decisión del juez, buscando una instancia superior que pudiera revisar y corregir el error. La razón fundamental radicaba en que el acusado principal solo había sido condenado por el crimen de lesiones seguidas de fallecimiento, una calificación que, a todas luces, no se correspondía con la gravedad de los hechos ni con la intencionalidad demostrada por los agresores. Era evidente que los magistrados no lo estaban considerando como lo que realmente fue, un asesinato premeditado, cruel y con alevosía, un acto de tortura deliberada seguido de muerte, que merecía la más alta de las condenas, un reflejo de la total falta de humanidad de los perpetradores. La lucha por la verdad no había terminado, y la familia estaba decidida a llevarla hasta las últimas consecuencias. La familia Canchichoque, con una determinación férrea, que se negaba a doblegarse ante la adversidad, ante la corrupción galopante y ante la sensación de impunidad que permeaba el sistema, continuó su incansable lucha para que Javier, el menor de sus integrantes,
a quien le habían arrebatado la vida de una de las maneras más tortuosas y sádicas posibles, finalmente recibiera la justicia que merecía y pudiera, por fin, descansar en paz. Su clamor se convirtió en un grito de dignidad y un estandarte de resistencia contra la barbarie. Para lograrlo, debieron enfrentarse a un sinfín de obstáculos, incluyendo amenazas directas y veladas por parte de los familiares de los criminales, quienes intentaron amedrentarlos y silenciar su búsqueda de verdad. También recibieron tentativas de soborno, ofreciéndoles sumas de dinero exorbitantes para que retiraran los cargos, buscando comprar su silencio y apagar el fuego de su justa indignación. Pero contra toda fuerza mayor que intentó bajarles los brazos, que buscó doblegar su espíritu indomable, ellos siguieron adelante. Fortalecidos por el recuerdo imborrable de Javier y el anhelo inquebrantable de verdad y reparación. La valentía de esta familia, en medio de su profundo dolor y su inmensa pérdida, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a un sistema que a menudo parece favorecer a los poderosos y a los que tienen recursos, dejando a los más vulnerables en una indefensión perpetua. Su lucha no era solo por Javier, sino por todas las víctimas que no encuentran voz en la maraña burocrática y corrupta de la justicia, por todos aquellos que caen en el olvido, silenciados por la indiferencia. Despierta tu conciencia y únete al movimiento que desenmascara la verdad detrás de los crímenes más aberrantes que sacuden nuestra sociedad. La justicia para Javier Canchichoque sigue siendo un deber pendiente. Un recordatorio cruel y constante de que la indiferencia es el peor de los males, el caldo de cultivo perfecto para que la oscuridad prospere y la impunidad se fortalezca. No permitas que estas historias se pierdan en el abismo del olvido y el silencio. Si aún no eres parte de quienes buscan la verdad, este es el momento oportuno de unirte, de alzar la voz con nosotros en la búsqueda incesante de respuestas y de un futuro más justo para todos. Cada clic, cada suscripción al canal es un voto por la memoria y un desafío a la impunidad. No dejes que el silencio sea cómplice de la barbarie. Te animamos a formar parte de esta crucial conversación que puede y debe cambiar el curso de la historia. Nos despedimos por ahora, prometiendo volver con más historias impactantes, desgarradoras y valientes que necesitan ser contadas, visibilizadas y recordadas. Hasta la próxima emisión, donde la verdad siempre prevalece.